Al, al comenzar este folleto, este nuevo trimestre, el centro, podríamos decir, la ciencia de ganar almas. Y dos palabras claves que se van a estar estudiando en muchas semanas: el evangelismo y la testificación. Es interesante que en este nuevo trimestre se va a perfeccionar, vamos a decirlo así, de una manera muy clara. Vamos a tratar de que el Espíritu permita tener claridad y precisión en esa responsabilidad, en esa solemne misión que como miembro del cuerpo de Cristo podamos saber lo que es proclamar, llevar a cabo esta obra, llevar muchas almas al reino de los cielos. Y hay dos palabras clave, ¿verdad? Lo que es el evangelismo, evangelización y testificación, que es el título de la primera lección. Pero durante todo el trimestre, todas estas áreas se van a estar profundizando. En cuanto a evangelización y testificación, por ejemplo, 5 semanas se van a dedicar a ese estudio en sus diferentes facetas. Por lo tanto, con toda seguridad, si el Espíritu Santo nos conduce, porque así lo pedimos nosotros, saldremos fortalecidos en este trimestre para comprender de forma maravillosa nuestra solemne gran misión y responsabilidad y el sentido de ser como miembros del cuerpo de Cristo. Tener la responsabilidad con más claridad de llevar muchas almas a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, y más en este momento histórico. Si en la iglesia primitiva fue la razón de ser de los discípulos llevar el evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua, y en el tiempo de Pablo el mundo conocido fue alcanzado por este evangelio, más ahora ellos no vieron el regreso triunfal por segunda vez de Cristo a esta tierra. Nosotros apuntamos, cuando evangelizamos, cuando testificamos y todo lo que involucra todas estas tareas, objetivo central: ver a Cristo venir en gloria, no dentro de muchos años, sino muy pronto. En la introducción del folleto dice: si existen muchas iglesias y muchas de ellas tienen programas de evangelización agresivos, sí, existen, pero en última instancia hay solo una iglesia que específicamente proclama los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Esa iglesia es la nuestra y por ello estamos aquí, dice el autor. Punto. De este modo, sea lo que fuere lo que nuestra iglesia haga, lo primero y más importante es que con toda intención procuremos conducir a tantas personas como sea posible al reino eterno de Dios. Sea que lo llamemos esparcir el mensaje, evangelizar al mundo o predicar la verdad presente, nuestra tarea central es contar la historia de Jesús con la intención de que la gente acepte a Jesús como su Salvador y las personas lleguen a ser discípulos y sean también discipuladores. Mucha razón, ¿verdad? El autor de este folleto nos está hablando que, bueno, evangelización, testificación, predicación, llenar al mundo con esta palabra santa, esparcir el evangelio, predicarlo de una u otra forma. Lo importante es que nosotros, no por una orden que X, Y persona, o sea, es algo que Dios mismo pone en nuestro corazón, y cuando lo leemos, que es mandato de Él, o sea, el amor de Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros el que permite que tengamos sensibilidad por las almas. Por nosotros mismos no hay esa sensibilidad, está como parcializado, a unos sí, a otros no. Es la sensibilidad de Cristo, es Cristo en ti y en mí lo que va a permitir todos estos programas, toda esta obra maravillosa de que sin hablar estemos testificando, hablando estemos testificando. ¿Con qué objetivo? De buscar la manera, de una u otra forma, el Espíritu, de acuerdo a la capacidad, la idiosincrasia, la cultura, la formación que ha tenido el Evangelio, pero en su toque personal, Cristo buscará la forma de llegar a las personas con las cuales tú y yo nos rodeamos. Entonces, sin Cristo es imposible que nosotros podamos
testificar, evangelizar, porque no sentimos ese amor apasionado, ese amor de vida o muerte, o sea, ese deseo grande de no importar sacrificar tiempo, dinero, o sea, espacio, todo cuanto sea para que un alma se salve. Cuando Cristo se mueve en nosotros a través del poder del Espíritu Santo, uno no está viendo, no está mirando hacia atrás, uno va hacia adelante. Porque si Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, tenga la seguridad que vamos a percibir el dolor del borracho, del ladrón, del indigente, del rico, del pobre, de cualquier ser humano, porque a la final el objetivo es que todos lleguen al reino de los cielos. La lección 1 para el 7 de abril del 2012 va a trabajar en base a definiciones, qué es evangelización y qué es testificación. Y viene al caso por la comisión evangélica, la gran comisión, ¿verdad?, que está en el capítulo 28 de Mateo, versículos 19 y 20, que aparece allí en el versículo de memoria. Dijo Jesús: por tanto, id, movimiento, y haced discípulos a todas las naciones. No importa la religión que haya en esas naciones, allí tiene que llegar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, 3 poderes, divinidades, enseñándoles a esas personas que se convierten en discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Discípulo es enseñado, el discípulo es entrenado, el discípulo es adiestrado para guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Y he aquí, dice Jesucristo, cuando tú y yo hacemos esa obra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces tomamos esta última parte solamente. En cualquier situación, no, Jesús prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero realmente la promesa de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es cuando la gran comisión evangélica tú y yo la estamos implementando. Donde tú estés, allí estaré yo, dice el Señor Jesucristo, para cumplir, llevar a cabo esta gran misión. Entonces dice el pensamiento clave: si hemos de estar involucrados en cumplir la gran comisión evangélica, debemos comprender lo que queremos decir con evangelización y testificación. Ese va a ser el centro de todo el desarrollo de esta lección primera para el 7 de abril del 2012. ¿Qué es evangelización y qué es testificación? Con frecuencia, dice la introducción, los empleados reciben una descripción de tarea, que es una reseña detallada de los deberes que se espera que ellos cumplan. La Biblia también tiene una descripción de tareas para el pueblo de Dios. 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo amonesta a los creyentes de Corintios para que estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Aunque Pablo no especifica a qué obra se refiere, él usa una frase similar en 1 Corintios 16:10 con respecto a la obra de Timoteo, de evangelizar y testificar acerca del plan de salvación. Indudablemente que es de manera interesantísima, ¿verdad?, cómo el Señor quiere que tú y yo comprendamos, como dice aquí, pues, así como a un empleado se le dice qué debe hacer, nosotros como súbditos del Rey de Reyes, Señor de Señores, hay que buscar una palabra, pues. Hay que darle forma a ese deseo espontáneo cuando Dios lo coloca en nuestro corazón de servirle al Señor. Esa palabra que involucra que tú y yo pensemos en otros para que lleguen a creer lo que nosotros creemos. Pensemos en otros para que también se posesione la bendita promesa de transformación y cambio que está dispuesto Cristo a hacer en nuestras vidas, para que otros también puedan disfrutar del reino de los cielos. Cómo transmitir esa idea, cómo llevar a cabo esa acción con el poder del Espíritu Santo. Pero entonces, como para sistematizarlo, cuando usted proclama, evangeliza, cuando usted da testimonio, cuando usted dice lo que Jesús ha hecho por usted, está testificando. Entonces los hombres, a través del estudio de la palabra, buscan dar precisamente
estas tareas que Dios nos ha asignado se pueden simplificar en dos grandes palabras. Nos toca evangelizar, nos toca testificar. Muchas veces la evangelización involucra testificación, y eso es lo que vamos a desarrollar como tarea, ¿verdad? Como parte de las responsabilidades como pueblo de Dios que con gozo y alegría queremos practicar. En la parte del domingo dice la evangelización. Adelante vamos a encontrar en otros días de esta misma semana que se profundice un poco este concepto, pero viendo lo que pasó en la iglesia primitiva, vamos a analizar un poco lo que es evangelización. Dice el folleto: al considerar la obra de los primeros evangelistas, vemos que es evangelización. Si nos guiamos por lo que dice el folleto, ¿verdad?, tenemos que quizás profundizar. Estamos queriendo saber qué es evangelización, pero cuando nosotros miramos, y si ya de entrada le damos nombre a los apóstoles como evangelistas, todavía, pero ¿qué hacían los apóstoles? Entonces vamos a deducirlo de lo que ellos hacían. Estos hombres, después que recibieron el poder del Espíritu Santo, comenzaron a predicar. Predicar en griego es proclamar, o sea, dar a conocer, divulgar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios. Y estos hombres, ¿verdad?, llenos de ese poder del Espíritu Santo, nadie ni nada impedía que Dios los utilizara para proclamar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y en las casas, Hechos 4:33, perdón, y en Hechos 5:42, uno hoy lee la palabra y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué maravilloso. En Hechos 2:36, 30. Todos estos textos nos hablan de esa obra maravillosa de la predicación del Evangelio. Quiero hacer énfasis especialmente en Hechos 5:42, ¿verdad?, en esa manera maravillosa como estos hombres predicaban, Pedro, Juan, todos estos hombres llenos del Espíritu. Dice en Hechos 5:42, todos los días en el templo, ¿verdad?, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar, no cesaban de enseñar y predicar. Qué hermoso, ¿verdad? Y en ese Hechos 2, del 36 al 39, 40, vemos también como qué maravilloso, ¿verdad?, 3.000 almas ganadas para el Señor Jesucristo. Y parte de esas enseñanzas, que es lo que vamos a definir por qué se convierten en evangelistas, ¿verdad?, qué los hace evangelistas. Evangelista viene de evangelio, están proclamando las buenas nuevas, pero tienen un marco específico. ¿Qué es lo que predicaban? Predicaban, cuando tú lees los textos esos anteriores, Hechos 4:33, 5:42, 2:36 al 39, 7:56 y Hechos 13:48, vemos que allí los temas son la resurrección, hablan de Jesús, hablan del arrepentimiento, hablan del perdón, hablan del bautismo y hablan de Cristo allí a la diestra del Padre, sentado en el reino de los cielos. Como son evangelistas porque están proclamando la doctrina, están hablando de lo que Cristo quiere que cada discípulo sepa, qué debe creer, qué no debe creer. Eso los hace evangelistas. Y como tuvieron esa vivencia, ¿verdad?, de oír de Jesús directamente, nosotros leemos de Jesús a través de la Sagrada Escritura y somos impresionados por el Espíritu Santo para que eso quede grabado. Pero ellos lo que vieron, lo que oyeron, cómo Jesús les hablaba de lo que significaban todos estos temas, la resurrección, el perdón, todo eso estaba allí en Jesús. Ellos se podía unir que la evangelización, ¿verdad?, estaba pegada con la testificación, cuando ellos eran testigos mismos, porque lo vieron, lo tocaron, lo oyeron, de estas enseñanzas, como les comentaba, que dice el folleto, ¿verdad?, de resurrección, de arrepentimiento, de perdón, de bautizo, de lo que es el bautizo, y de Cristo en el reino de los cielos. Los líderes judíos quedaban asombrados de ver la fuerza, la intensidad de la predicación de estos hombres. Estos hombres no los detenía cárcel, gobierno, nada los detenía, porque estaban posesionados por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que antes de recibir el Espíritu Santo era con una mente política religiosa. Cristo ya está a punto de ascender al reino de los cielos y están preguntando en Hechos capítulo 1, ¿verdad?, de cuándo se va a establecer el reino, cuándo se va a acabar el yugo
de los romanos para establecer ese reino de Cristo desde el punto de vista secular material. Prácticamente como si los 3 años y medio con Cristo no hubieran bastado para que comprendieran que Cristo no venía a hacer esa obra material aquí en la tierra. Era ese reino maravilloso de Cristo en ellos, y tuvieron que esperar ese poder del Espíritu Santo para convertirse en tremendos proclamadores, evangelizadores. Cuando tú sales a evangelizar, cuando tú sales a enseñar doctrina, cuando tú sales a enseñar lo que Cristo quiere que tú debes aprender, para que otros se empapen de eso, otros también crean que nosotros creemos, sepan lo que es el perdón, la resurrección, la oración, el estado de los muertos, la ley, todo lo que Cristo demanda. Estamos evangelizando una persona, 10, 20, lo que sea. Indudablemente que eso va pegadito, pues no se puede separar, como dice la misma parte del día domingo. La evangelización y la testificación son un proceso continuo. O sea, la testificación que ha hecho Cristo por mí, ya no solamente voy a hablar de las doctrinas, sino lo que Cristo ha hecho por mí, van pegados. Y muchas veces la evangelización va acompañada de testificación. Pero la testificación necesariamente no tiene que ser una evangelización, sino que es algo especial que lo vamos a ver en la parte del día lunes. Pero quería decir esto: la evangelización y la testificación son un proceso continuo en vez de solamente un programa o un evento. O sea, cuando usted puede dejar de hablar de los 10 mandamientos, del Santo Sábado, de la segunda venida de Cristo, de la oración, del perdón, del plan de salvación, que es la ciencia de la ciencia, la redención, las profecías? ¿Cuándo usted puede dejar de hablar de eso? En cuanto se crean las posibilidades, hoy, en este momento, mañana. O sea, cuando Dios crea el ambiente, allí está usted para proclamar estas verdades, evangelizar. ¿En qué momento? En un carro, en una parada, una conversación con un amigo. ¿Quién impide, cuando Dios coloca allí en la mente, el dar el testimonio personal de lo que es tu vida, de cómo Dios obró en tu vida para llegar a ser lo que tú eres hoy y lo que yo soy hoy? O sea, eso no obedece a un programa cuando lo tomamos personal. Continuamente estamos proclamando las verdades del reino de los cielos y testificando de lo que Dios ha hecho con nosotros. Indudablemente que la iglesia hace sus programas de evangelización, se invita al predicador o la predicadora, y allí ella también y él también enseña, ¿verdad?, con la Biblia, los estudios bíblicos, las enseñanzas de Jesús, excelente, y la apoyamos y estamos perfectamente de acuerdo, ¿verdad? Pero aparte de un programa 2 o 3 veces al año, todo el año nosotros, laicos o pastores, estamos imbuidos, ¿verdad?, no por un programa, no por una orden que venga, por un decreto. Es que ya Dios lo decretó en nuestras vidas. O sea, no podemos callar. Es algo que se mueve allí en tu corazón y en mi corazón, que nos insta, que nos contriña, que nos aprieta el corazón para proclamar las buenas nuevas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la parte del lunes: la testificación es, pudiéramos decir, todo lo que somos y hacemos. Compartir nuestro testimonio personal, compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros. Si nos preguntaran, ¿y qué es evangelización? Es enseñar de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Adelante vamos a profundizar un poquito más en evangelización. Un testigo, hablando de la testificación, es quien da un testimonio y confirma algo que conoce por experiencia personal. El testimonio cristiano personal de la obra de Dios en su vida puede ser muy poderoso, en nuestra vida puede ser muy poderoso. En una ocasión Jesús sanó a los demoniados de Gadareno, Marcos 5, 1 al 19. Cuando ya sanado, que quiso seguir a Jesús, en otra versión habla de que fueron 2, él les dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Sin duda, en el poco tiempo que pasó este hombre con Jesús, no aprendió el arte de enseñar o de predicar, solamente aprendió las verdades básicas del Evangelio antes que se le dijera: vete y cuenta lo que te pasó. Entonces es interesante cómo estos hombres, ¿verdad?, cómo este endemoniado, cómo allí estos endemoniados, vamos a decirlo en forma, como lo dice el Espíritu de Profecía. Permítame leerlo
tal como lo dice un cortejo que se hace de la Sagrada Escritura en el libro Servicio Cristiano, la página 23. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido estos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto y oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Página 23 del libro El Servicio Cristiano de Elena G. de White. Entonces vemos allí, ¿verdad?, lo que significa la testificación. La testificación, ¿verdad? Pudiéramos decir, ya para terminar esta parte, las diferencias entre testificación y evangelización. Dice el folleto: la relación entre testificación y la evangelización es que son estrategias diferentes para ganar almas para Cristo. La testificación es más espontánea y breve, mientras que la evangelización es de mayor duración y más intencional. Pudiéramos decir, la testificación, cuando tú testificas de lo que somos y hacemos, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, la testificación, se comparte la experiencia personal para animar a otros a que sigan a Cristo. Es espontánea, es breve y difícilmente se discute. Se puede discutir doctrina, pero difícilmente se discute el milagro que ha hecho Cristo en tu vida. Evangelizar, ¿no? Evangelio, buenas nuevas, es compartir, presentar, proclamar a Jesús, sus enseñanzas. Es organizada, intencional, o sea, con predisposición. Vamos a enseñar a tal hora, vamos a dedicar tanto tiempo a enseñar, vamos a hacer tal campaña, vamos a abrir un grupo familiar para estudiar, organizada, intencional. Vamos a preparar un estudio en la radio, aquí en internet, allá en la televisión. Vamos a escribir un artículo de prensa. Esa es evangelización, para dar a conocer las enseñanzas de Jesús. Por eso se dice que es planeada, es de mayor duración y muchas veces se fortalece con la testificación. Muchas veces en un programa de evangelización, cuando se da los testimonios de qué ha hecho Dios con la persona, cómo Dios ha transformado la vida de una persona, le da fuerza a las enseñanzas que previamente se han lanzado a través del programa de evangelismo, pues. Entonces podemos ver cómo la testificación, en pocas palabras, es contarle a otros, como decía allí, ¿verdad? Son estrategias para ganar almas, y es como es la más práctica, la testificación, pues, porque en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier escenario, tú puedes y yo puedo hablar, en la medida que el Espíritu Santo lo coloca en nuestras vidas, de cuánto ha hecho Jesús en mi vida, cómo Cristo transformó mi vida, de dónde nos sacó Dios para estar donde estamos hoy. Y eso, repito, eso puede ser con una sola persona, con varias, o sea, y es breve, no tiene que ser una historia larga allí que la persona se sienta aburrida, se sienta cansona, no. Y eso pocas personas lo discuten. En la evangelización es posible, cuando estamos enseñando el estado de los muertos, hablando de lo que Jesús enseñó del estado de los muertos, hablando de Juan capítulo 11, Lázaro duerme, Lázaro está muerto, que alguien entonces diga, no, pero es que los muertos salen, no, pero que los muertos van para el cielo, van para el infierno. Entonces puede crearse allí discusión, ¿no? Entonces nos toca buscar un texto, buscar otro texto, oír la persona también, ¿verdad? Mientras que en la testificación, cuando usted y yo hablamos
cómo Dios nos rescató del mundo, es algo muy personal. Es algo que no se discute. Difícilmente se discute, sino que la gente queda abrumada, como un cáncer desapareció, como después que estábamos perdidos en deseos pecaminosos, en prácticas nocivas para nuestra vida y para los demás, como Dios nos transformó, como Dios nos rescató de vicios, de maledicencia, de cosas, de la política, del comercio ilícito, de droga, de aguardiente, y ahora somos siervas y siervos de Dios. Esa conversión de un lado para otro, del reino de Satanás para el reino de Cristo, eso deja a la gente, bueno, se respeta, pues. No se entra en discusión, porque es algo muy personal y es algo sobrenatural que ha obrado. Esa es la testificación. Dice en la parte del día martes 3 de abril que los primeros creyentes tuvieron algunos obstáculos al comenzar a difundir las buenas noticias acerca de Jesús. Tal vez no fue menor el hecho de que la mayoría no había sido educada en los estudios religiosos de la época y por lo tanto tendría muy poca credibilidad a los ojos de la iglesia establecida. No obstante, a pesar de los obstáculos, los apóstoles y otros creyentes sintieron con fuerza el llamado de Dios de continuar evangelizando y testificando las bendiciones del perdón y la seguridad que ellos habían experimentado personalmente. Los impulsaron a compartir. La testificación fue el resultado natural de la conversión. Estos hombres que pescadores rudos, cobradores de impuestos, nada, o sea, nadie podía apostar que eran letrados, que eran filósofos, que eran historiadores, que eran salidos de academia, y que existían hombres muy preparados, como los filósofos de Grecia, la gente que los filósofos de Oriente, todo ese arsenal de hombres con tremendo intelecto y memoria y un alto índice, me imagino yo, de coeficiente intelectual, podía haber Cristo seleccionado. Pero Cristo agarró a estos hombres toscos, rudos, estos hombres golpeados por la vida, trabajadores a pleno sol, otros extorsionadores, ¿verdad? Como cobradores de impuestos, mal vistos por la sociedad, por la manera como le servían a un imperio que los tenía maltratados. A esos hombres Cristo tuvo la osadía, ¿verdad? Cristo tuvo, como dice el doctor George Knight, ¿verdad?, la arrogancia santa de decirle: ustedes van a llevar mi enseñanza a todo el mundo. Alguien diría unos tristes pescadores, unos iletrados, como los criticaban, como dice allí Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 5. Aconteció el día siguiente, Hechos 4:5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron a los apóstoles, estaba Pedro allí: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Habían curado a un enfermo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, fíjense la osadía de este hombre, y a quien Dios resucitó de los muertos, mira la autoridad con la firmeza que se expresa, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se mira el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Entonces, viendo el denuedo, significa valentía, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo, miren lo interesante, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Hombres sencillos, hombres sin letra, hombres del vulgo, del pueblo. A esos agarró Dios, los llenó del Espíritu. De ahí no importaba que fuese el gobernador, que fuese el anciano, que fuese el pastor, que fuese el sacerdote, ¿verdad? No importara que tuviera el Sanedrín allí. Estos hombres, como dice la parte esa del martes, ¿verdad?, esto podía ser un obstáculo a simple vista.
¿Quiénes son los que están predicando? Ay, no, eso no tienen vida. Eso ni siquiera saben leer bien. Eso no tienen una universidad. Eso no tienen una licenciatura. Eso no tienen un seminario de doctrina. Pero tienen el Espíritu Santo. Tenían a Cristo Jesús. Testificaban de lo que habían sentido, lo que habían oído, lo que habían palpado. Y por eso eran con denuedo, con valentía, predicaban la palabra. Los metían presos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y seguían predicando la palabra de Dios. Estos evangelistas, ¿verdad?, al proclamar la resurrección, al proclamar al Jesús resucitado, que era excelente como el Espíritu los utilizaba. Y cuando usted revisa Hechos 13, el 1 al 49, usted ve que tanto Bernabé con Pablo, bueno, Saulo, ya convertido en ese Pablo, ¿verdad?, maravilloso, como cuando allí en Hechos 13 ve como el sermón prácticamente desde que el Israel salió de Egipto hasta cuando Cristo nace, se predica y lo matan, y ahora ellos testifican. O sea, era la proclamación del plan de salvación revelado a través de Cristo Jesús. Estos hombres predicaban, ¿verdad?, de esa experiencia real, viva. Así como ellos, era vivo ver a Jesús, era vivo tocarlo, era vivo oírlo, era vivo verlo. Repito, es lo mismo que tiene que pasar hoy con nosotros. Si queremos tener este éxito, entre comillas, como lo llaman los hombres, ese éxito proviene del Espíritu Santo, en la obra de evangelizar, en la obra de proclamar estas benditas verdades. Y por eso hablan de la doctrina con poder, convencido, porque para ser evangelista primero tenemos que haber sido evangelizados, tener en nuestro corazón ese poder convertidor de Dios. Si no, la gente capta que es una cosa fría, es un legalismo, es hablar por hablar, no por el deseo de que otros se salven, no con la autoridad, como le decía Pedro, ustedes que lo crucificaron. Estamos hablando del Cristo resucitado. Ellos sabían lo que era el poder de Dios para curar la lepra, para curar a un ciego. Lo habían visto, lo habían observado, lo habían palpado. Ellos sabían lo que era el transformar vida, porque ellos mismos habían sido transformados. ¿Cómo puedo yo hablar de vidas transformadas cuando mi vida no está transformada? ¿Cómo puedo yo hablar de milagros si no sé lo que es un milagro en mi propia vida? Ni en la experiencia física, ni en la experiencia espiritual. Por eso estos hombres, entonces le ponemos la palabra hoy ahorita, evangelistas. ¿Quién contrataría a un evangelista de esa magnitud? De un Pablo, tremendo evangelista. ¿Quién le daría hoy oportunidad de empleo en una institución religiosa? Un hombre perseguidor, un hombre con un currículum, que aparentemente no cuadra, no califica en lo que hoy se llamaría las credenciales para ser un ministro, un pastor o un anciano, por lo aguerrido de este hombre, por la seguridad. A mí no me llamó hombre, me llamó el Espíritu Santo para esta obra bendita. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo estos hombres se gozaban en este evangelio. Dice, estudia Hechos 6, 1 al 7, concéntrate especialmente, allí colocan unos versículos 4 y 7, que capacitó a la iglesia primitiva para tener tanto éxito en la evangelización del clero profesional de Jerusalén. Cuando uno lee Hechos 6, el 1 al 7, aparte de concentrarse en 4 a 7, que diríamos que es parte de evangelismo, sin embargo, allí está hablando de servicio, allí se está hablando de perfeccionar el servicio, y se está hablando de lo que son estos evangelistas, ¿verdad?, pero que tienen que ver también con las necesidades que hay en la iglesia, ¿verdad? Y dice, diríamos, lo que capacitó fue su capacidad de servicio, diríamos, su capacidad espiritual de organización, con hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, cómo supieron organizarse para compartir el bien material, para que en medio de una observación de que no estaba siendo atendido perfectamente la distribución de alimentos, ¿verdad?, estos hombres llenos del Espíritu Santo mandaron a que se escogieran personas que ya venían dando testimonio, que eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de buen testimonio. Como la organización era precedida por el buen testimonio de quienes participaban de esa organización, por la sabiduría de quienes participaban de esa organización, y especialmente hombres llenos del Espíritu Santo. Su constancia en la oración, la constancia en la predicación, unida
al servir a su casa, a los de su casa, a los de su iglesia. Hermano, más que orar y predicar y que el Señor añada almas a la iglesia, era que estos hombres dirigentes, como dice aquí, los profesionales, el clero profesional en Jerusalén se vio conmovido, porque esto no era puro bla bla, esto no era Cristo es amor y la gente pasando necesidad en la iglesia, y lo mismo de la fe, teniendo que recurrir a instituciones del gobierno para que les satisfagan necesidades materiales que requieren. No, ellos veían que estos hombres lo que hablaban eran, no lo que decían, lo que hablaban era una experiencia, como Cristo. Cristo proclamaba la verdad, pero Él era la verdad. No tanto milagro te puede ver allí, como dice el versículo ya final, ¿verdad? Muchos de esos dirigentes se añadían. Dice el versículo 7 de Hechos 6, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Claro, al ver esta manera teórica práctica de estos evangelistas, de estos hombres que testificaban, cómo lograron combinar la doctrina que me enseñó mi maestro, la oí, la palpé, y se convertía en un testimonio personal, que nosotros logremos esa experiencia, que estas doctrinas sean parte de la vida nuestra, como si Cristo mismo nos hace vivir las doctrinas que proclamamos. Cuando hablamos de resurrección es porque estamos enamorados de la resurrección, es porque eso nos da vida, eso nos alienta, eso es una esperanza, y estar muertos no es problema, porque creemos en la resurrección, creemos en esa transformación a una eternidad, de esto mortal a inmortal. Cuando hablamos del perdón de los pecados es porque hemos sido perdonados, y transmitimos el gozo a otro de lo que significa ser perdonado. Cuando hablamos de los mandamientos es porque los mandamientos han sido una muralla de contención contra cuántos errores hubiésemos cometido si no existieran esos mandamientos. Cuando hablamos de los mandamientos entendemos la esencia del amor de Dios. Cuán buenos son esos primeros 4 mandamientos que nos llevan a una conexión divina con Dios, a adorarlo como Él es. Cuán buenos son los otros 6 restantes que nos hacen vibrar con el prójimo en servicio, en amor. Y finalmente entender que ese mandato es para habilitarnos para estar con Él en el cielo. Testificamos del efecto que ha hecho en los mandamientos, que el nuevo pacto, que es escribir los mandamientos en nuestro corazón, lo estamos experimentando. Así podemos transmitirlo a otras personas. Cuando hablamos de la oración y damos el tema de la oración, es porque sabemos que es una oración contestada, sabemos lo que es una oración no contestada, sabemos lo que significa hablar con Dios, sabemos lo que implica el tema de la oración. Cuando hablamos de los diezmos, sabemos cuán grande la ventana del cielo se abre cuando tú y yo estamos hablando a otros del diezmo y las ofrendas, y somos privilegiados en que hemos disfrutado de las bendiciones de Dios al poner en práctica esta doctrina. Cuando hablamos de los muertos, cómo nos da esperanza el que Cristo haya resucitado, el que Lázaro haya resucitado, y al tener familiares muertos nos gozamos de que están durmiendo esperando la sentencia divina del Señor, que dirá de qué lado quedarán, para eternidad o para perdición. Pero sabemos que allí no quedará solamente ese cadáver se levantará para recibir el juicio de Dios, para bien o para mal, para condenación o para salvación. Solamente así, como estos evangelistas, nosotros también tenemos que combinar de manera personal la evangelización con la testificación, imbuidos de ese Espíritu de Cristo. Un poquito más del día miércoles habla de lo que es la testificación, cómo debe ser el testimonio personal, que es la testificación. Pudiéramos resumirlo en 3 partes. Debemos contar cómo éramos nosotros, cómo me encontré con Jesús y cómo soy en este momento con Jesús. Como dijimos antes, la testificación más poderosa que puede dar un creyente en favor de Jesús es compartir su testimonio personal. Es decir, compartir lo que Dios ha hecho por mí y cómo Él ha afectado mi vida y mi experiencia. El ejemplo está en Hechos 22, 2 al 21. El discurso de defensa de Pablo ante el concilio de Jerusalén. Su vida antes de conocer a Jesús, del versículo 3 al 5 del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? De dónde soy, dice Pablo, quién me instruyó, en qué me instruyó, ¿verdad? ¿Qué hacía yo? Te diría, bueno, de dónde soy, mira, yo soy de tal parte, estudié tal cosa,
la familia mía es tal, vengo de tal familia, y mi vida era así, 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 así. ¿Cómo se encontró con el Señor? Versículos 6 al 16 del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Cristo se le apareció, ¿verdad? Y luego recibió su comisión. Lo mismo, cómo nos encontró Dios a nosotros, después que éramos malos, andábamos perdidos, echando bromas. Cómo Dios llegó a nuestro corazón, tenemos que decirlo, ¿verdad? Cómo éramos, cómo nos encontró Cristo, y cómo lo encontramos a Él, cómo Él se llegó a nosotros y nosotros sentimos su presencia. Y por último, su vida desde su conversión. Del versículo 17 al 21 de Hechos 22 habla de qué pasó después que ese encuentro que Pablo tuvo con Cristo. ¿Qué pasó contigo después de ese encuentro que tuvimos con Cristo? ¿Verdad? Entonces, eso es el testimonio personal. Esa es la testificación, contar nuestra historia de manera breve. Yo era, Cristo me encontró así como era, y mira lo que pasó, ahora soy. Decir en esas tres áreas cómo éramos cuando Cristo nos encontró, cómo nos encontró Cristo, cómo nos encontramos con Cristo y qué pasó después. Eso es una predicación, eso es una proclamación, eso impacta a la gente, ese es el testimonio personal. Un testimonio personal no debería ser una autobiografía muy larga ni detallada. Mencionaremos antes que la testificación es una forma más espontánea de compartir a Jesús de lo que es un enfoque de evangelización planificada. Los cristianos deberían ser capaces de dar su testimonio en un breve momento, ya que no sabemos cuándo puede surgir la oportunidad de hablar por Jesús. Por eso que eso nadie tiene que contárnoslo. Eso no tenemos que aprenderlo de un libro. Y sin embargo es una estrategia maravillosa para ganar alma. Sin embargo es una forma maravillosa de nosotros testificar, de ser testigo. O sea, como le decía anteriormente, ser testigos de las doctrinas, del efecto que ha hecho las doctrinas en mí. Pero así en breve, ser testigo de en mi vida personal, cómo fui sacado del mundo, cómo estaba en el mundo, fui sacado y ahora soy un hombre o una mujer nueva. Eso en 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, tú y yo lo podemos decir, lo podemos abreviar con las palabras que se requieran para el momento y en el instante, y las personas que nos toca hacerlo, bien sea personal o colectivo. Testificar, contar nuestra historia. ¿Cuál es tu historia? Pablo tuvo su historia. ¿Cómo era? ¿Cómo se encontró con Jesús? ¿Y qué pasó después que se encontró con Jesús? Usted también tiene esa historia, yo también tengo mi historia. ¿Cómo era yo? Los que no nacimos en una iglesia, ¿verdad? Que venimos del mundo. ¿Cómo éramos? ¿Cómo nos encontramos con Cristo? ¿Y qué pasó después que nos encontramos con Cristo al aceptar este evangelio? Usted y yo lo podemos decir. Cada quien en su manera. Y esa forma impacta. Eso llega al corazón. Eso no se discute. Mientras que una doctrina sí se discute. Pero cuando aún hablemos, testifiquemos del poder de la oración, porque tenemos ejemplo del poder de la oración. Entonces la oración, que es una enseñanza de Jesús, se convierte también en una testificación. Y así como le decía ahora, pues, todas las doctrinas pueden convertirse en que nosotros somos testigos de ellas, son reales para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. El día jueves, después que hemos ya terminando esta parte de la lección, vuelve a insistir el autor sobre la evangelización, descripción de nuestra tarea. En 1 Pedro 3:15, ¿qué nos enseña Pedro acerca de la testificación? ¿De qué modo esto es apropiado para lo que hemos visto? Dice Pedro, estar siempre preparado para presentar defensa, ser un apologista, de apología cuando uno defiende algo, para presentar defensa con mansedumbre, porque a veces la defensa cuando no se tiene el Espíritu de Cristo es con altanería, con ira, con rabia, porque uno siente que lo de uno se lo están pisoteando, le están diciendo mentiroso, algo que uno está en la evangelización está enseñando. Entonces uno se puede poner muy bravo. El apóstol dice, con mansedumbre y reverencia, sin perder el control, ¿verdad? Ante todo el que os demande, cualquiera que os demande, el consejo es estar siempre preparado para presentar defensa, para presentar realmente la explicación de lo que se nos está pidiendo, no para controversia. En otra parte dice el obrero evangélico
en el libro Evangelismo también nos habla de que eso de presentar defensa, y cuando uno ve que el ambiente es de discusión, simplemente lo que se quiere es un toma y dame, saca una cita, el otro saca una cita, nosotros debiéramos evitar. Si no, bueno, si hay que hacerlo, se hace, pero si vemos el espíritu combativo de la otra parte, que está es por no oír, sino ser oído, y no discute, no analiza lo que uno plantea, mejor es evitar, porque el evangelio no es para controversia, ponernos a agredir, ponernos a pelear por pelear. No, el Espíritu Santo es el que convence. Y por muy bonita que tú tengas una cita, yo tengo una cita que puede abrir, dice uno, la mente a aquel que es un opositor o que no acepta en el momento que habla con nosotros una verdad, que para nosotros es verdad, pero para él es mentira, y creemos que esta cita sí va a abrirla. La única manera que esa cita impresione al que está oponiéndose a lo que uno está predicando es que el Espíritu Santo lo impresione. No es la argumentación que tú hagas o yo haga. El que convence de pecado, el que convence de verdad es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay dos posiciones que se contraponen y la conciliación es difícil porque hay un espíritu combativo del otro lado, mejor es desistir y poner eso en oración y orar por la persona, y que se creen otras condiciones donde vayamos a estudiar no con el deseo de yo aplastar al otro, el otro aplastarme a mí, sino con el deseo de que el Espíritu Santo, venir abierto, pues, de que si tenemos que corregir, si tenemos que admitir que estamos equivocados, bueno, lo hacemos. ¿Cuál es el problema? Con tal que crezcamos en la gracia bendita de Cristo Jesús. Pero si no hay ese espíritu, lo que se gana es que podemos, como decía el apóstol Pablo aquí, como previniendo, perder la mansedumbre y volvernos irreverentes cuando estamos haciendo esa defensa. Aquí dan una definición, ¿verdad?, en ese proceso de compartir las enseñanzas de evangelismo. Considera esta definición de evangelización. ¿Crees que es una definición adecuada? ¿Qué le añadiría o qué le quitaría? Dice, la evangelización es el proceso de proclamar claramente y en forma persuasiva el evangelio del Señor Jesucristo, de modo que las personas la acepten como su Salvador personal, lo acepten a Jesús como su Salvador personal y lo sigan como Señor, y que lleguen a ser discípulos formadores de discípulos. Y discípulo viene de la palabra gente que se somete a la disciplina enseñada por un maestro. O sea, el discipulado, hacer pues discípulo en esa gran comisión, hay requerimientos, hay normas. No es que acepta a Jesús como esté y métase. No, hay normas. Hay toda una preparación previa que hay que darle al candidato que se va a bautizar. ¿Qué es lo que requiere Jesús? Va a ser un discípulo. Discípulo tiene que ver con disciplina, seguir la disciplina del maestro, y en este caso nuestro maestro es Cristo Jesús. Claro, la definición está clara, pues es correcta, aunque la definición de una tarea, en este caso la tarea que tenemos que nosotros evangelizar, no es una descripción detallada de esa tarea, da una idea general. Cuando se trata de la testificación, la experiencia del creyente con Dios determinará qué enfoque le dará. Personal, la testificación, cada quien tiene su estilo, su manera, pero el comprender el deseo divino de alcanzar a un mundo perdido por medio de su iglesia nos hará considerar un enfoque planificado para la testificación y la evangelización. El crecimiento de la iglesia primitiva se debió a la convicción y el compromiso de sus miembros, basado en su experiencia personal con Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo que les dio poder. Millares pueden ser alcanzados de la manera más sencilla y humilde. Los más intelectuales son a menudo refrigerados por las sencillas palabras de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que les interesan. Pero la expresión veraz y honrada de un hijo o de una hija de Dios, hablada con sencillez natural, tiene poder para abrir la puerta de los corazones que por mucho tiempo ha estado cerrada para Cristo y de su amor. Una cita de el espíritu de la profecía, el colportor evangélico, página 41. Indudablemente pudiéramos finalizar el estudio y la lección nosotros al obtener estos dos términos,
que es evangelización, proclamar las verdades, las enseñanzas de Jesús con el poder del Espíritu Santo, como lo hicieron los discípulos, y que es la testificación, decir, contar la historia de lo que Cristo ha hecho en nosotros, cómo lo ha hecho, cómo nos sacó de las tinieblas, ¿verdad? Cómo nos encontramos con Él y cómo cambió nuestras vidas y qué es nuestra vida hoy en día. Contar lo que Cristo está haciendo por nosotros, hablando de la testificación, y evangelizar, proclamarlas, esas verdades maravillosas. Son conceptos, son definiciones, pero que para que encuentren sentido en nuestras vidas, evangelizar y testificar en forma efectiva, como lo hizo la iglesia primitiva, depende de tu relación y mi relación con Dios. El tener sensibilidad para tomar un tiempo, para sacar recursos, para sacrificar lo que haya que sacrificar por un alma, solamente si Cristo está en ti y Cristo está en mí. Él mismo dirá la forma, si primero tenemos que testificar, ¿verdad? Si luego tenemos que evangelizar. Lo cierto es que en estas dos definiciones, ¿verdad?, que son estrategias para llegar a las almas, tenemos que encontrarnos, ¿verdad?, con esa iglesia primitiva, como ellos habían visto, habían palpado, habían presenciado, conocían por experiencia personal lo que era una relación con Cristo, con doctrina, con sus poderes, con sus milagros. Esa relación tú y yo tenemos que tenerla para ser verdaderos evangelistas y para poder verdaderamente testificar. Siempre recordemos, ¿verdad?, en toda esta obra, para finalmente proclamar estas verdades, el método de Cristo. Dice la página 149 del Servicio Cristiano: solo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. ¿Cómo era el método de Cristo? El Salvador se trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Se mezclaba con las personas como alguien que deseaba su bien. Les mostraba simpatía. Aparte que les hacía ver que Él deseaba su bien, también les mostraba simpatía. 3 diríamos, atendía sus necesidades. Así que todavía no ha hablado, no ha proclamado las verdades, está testificando allí, o sea, en el sentido personal de la preocupación hacia la persona. Atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Después que se mezclaba con la persona como que Él quería hacerles bien, así tenemos que hacer nosotros, mezclarnos con la persona como si queremos hacerles bien. Debemos demostrarle ¿qué? Simpatía. Luego, ¿qué debemos hacer? Atender las necesidades que tiene esa persona. Y eso producía, que dice aquí, se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Y allí entonces el corazón estaba abierto para hablarle de estas doctrinas, para evangelizarlo, para testificarle de ese poder maravilloso que me movió a mí a mezclarme con esa persona, a mostrarle simpatía, a preocuparme por sus necesidades y finalmente a la persona entregarme la confianza. Ahí es cuando yo puedo decirle: seguidme. Pero de un solo tajo, de un solo golpe, ¿verdad? Yo hablarle de resurrección, hablarle de la segunda venida de Cristo a alguien que ni conozco, a alguien que tropezó conmigo en la calle de un solo viaje, o sea, es así muy abrupto. No es el método especial de paciencia que Cristo utilizó en esta tierra. El decir Cristo te amo, para alguien le puede sonar muy raro, muy ridículo, ¿verdad? A otro le puede sonar bien, pero el mejor, y de pronto puede que impresione, porque su palabra no vuelve vacía, pero el método, ¿verdad?, para que podamos evangelizar cuando llevamos a una persona a una campaña, no fue que las recogimos en la calle y las metimos. Son personas que previamente los laicos, ¿verdad? Los pastores, especialmente los laicos, han trabajado en su vecindario con esas personas, en una célula, en un grupo familiar, ¿verdad? Les ha ganado la confianza, les ha mostrado cariño, les ha mostrado preocupación, han cantado con ellos, han orado con ellos, aunque ellos no sepan ni qué es la oración, ni sepan nada de Dios, pero de repente uno ha sido un buen vecino, uno se ha ganado la confianza porque lo ha ayudado, lo ha auxiliado, lo saluda con cariño. Entonces la persona viene a la reunión y allí se va a estar haciendo un nexo de confianza.
como hoy, cuando se habla de evangelismo hoy en día. Entonces esa persona que ya se instruyó y empezó a abrir su mente a oír palabra de Dios, cuán fácil es llevarla a la iglesia. Y si esa persona la hemos atendido una necesidad espiritual, física, material, psíquica, cuando le decimos, mire, lo poquitico que yo le enseñé y le llenó, si yo fui chévere porque le ayudé en esto, en el otra cosa, si de alguna manera yo fui un instrumento para ayudarle en su necesidad material, espiritual, psíquica, ¿verdad? No, hay un lugar donde, bueno, se va a hablar de ese Dios, bueno, de una manera maravillosa que va a satisfacer en gran abundancia, más allá de lo que yo pude haber hecho por usted. Esa es la iglesia. Hay una reunión donde se va a hablar de nuestro gran maestro, de nuestro gran dirigente que ha hecho posible que yo me haya movido, diría usted, diría yo, a ayudarle. En eso que usted me da muchas gracias porque me agradece por el bien que se hizo aquí, que para allá. No, eso es porque yo conocí a un Dios maravilloso que yo quiero que usted se empape y por eso lo invito a la reunión o lo invito a la conferencia. Primero me mezclé con la persona, le mostré que quería hacerle bien, le mostré simpatía, estuve pendiente de sus necesidades. Eso hizo posible que la persona me entregara su confianza. Cuando ya la persona me entregó la confianza, seguidme, así le decía Jesús, seguidme. Vamos entonces a estudiar más profundamente esta palabra. Vámonos entonces a un ciclo de conferencias donde usted se va, hombre, a compenetrar más profundamente con ese Dios maravilloso que le ha dado tantas bendiciones. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que podamos ser los evangelistas y testificadores dentro del método de Cristo que el Señor desea en estos últimos días. Y que esta primera lección nos siga animando para seguir perfeccionando esta obra de evangelizar y testificar como el Señor manda, conforme lo hicieron estos hombres y mujeres en la iglesia primitiva. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar en un mundo sin luz. Quiero ser de Jesús. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo brillar hasta su venida en luz.